Hoy en día las empresas se ocupan más del cuidado integral de sus colaboradores, procurando su salud física y mental para un desempeño óptimo que asegure la productividad. Actualmente se legisla para asegurar la protección de la salud de las y los colaboradores. Existe una diversidad de normas oficiales mexicanas que establecen y rigen a las empresas para que prioricen en el cuidado de la salud de sus trabajadores. Pero esto sabemos que para que actualmente tengamos todas estas leyes que rijan a las empresas, fueron necesarias diversas movilizaciones de las y los trabajadores en las cuales exigían mejores condiciones de empleo. Hoy en día contamos con la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas como la 017 que habla sobre el equipo de protección personal, la norma 030 sobre servicios preventivos de seguridad y salud y actualmente una norma reciente que es la norma 035 que nos habla sobre la prevención de riesgos psicosociales dentro de las empresas y bueno, un sinfín también de otras normas que son aplicables a los centros de trabajo y que priorizan en el cuidado de la salud de los y las colaboradoras. En 1994, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM crea el Departamento de Trabajo Social Empresarial y con él un manual que nos dice que el trabajo social en el campo empresarial ofrece servicios e incide en los problemas a partir de un modelo de intervención que plantea que los problemas y necesidades sociales determinan también la productividad de los centros de trabajo. Considera a la empresa como una organización social e incluso como una comunidad en la que los problemas son atendidos con un enfoque holístico. Es decir, considera otros factores sociales, psicológicos y culturales, así como económicos. El trabajo social en las empresas identifica, investiga y atiende problemas y necesidades de la empresa, de la organización y de los trabajadores desde una perspectiva integral que engloba, pues como lo habíamos dicho, estos aspectos sociales, económicos, psicológicos y culturales. ¿Qué actividades realizamos dentro de la empresa? A grosso modo, investigaciones de factores que intervienen en los procesos productivos. Estudios sociales sobre el perfil de los integrantes de la comunidad empresarial, desarrollo de programas de atención a las relaciones humanas dentro de la empresa, atención a la problemática familiar de las y los trabajadores. Como pueden ver, hacemos uso o podemos implementar nuestra metodología tradicional de intervención, que podemos intervenir a nivel comunitario, digámoslo así, hablando en específico de la organización en general, de la empresa, que tenemos que evaluar o también considerar, tomamos en cuenta las condiciones de trabajo. Si contamos con esas condiciones adecuadas físicas como son las instalaciones, si la iluminación, la ventilación, la temperatura son las adecuadas, obviamente es en conjunto con otros departamentos correspondientes a las empresas como son los departamentos de seguridad, higiene y medio ambiente. Y pues finalmente se evalúa, ¿no? Es asegurar que los trabajadores puedan tener los espacios y las herramientas adecuadas para poder realizar su trabajo sin ponerse en riesgo. La importancia, por ejemplo, de contar con el equipo de protección adecuado dependiendo del proceso productivo que se desarrolle dentro de cada uno de los centros de trabajo. A nivel grupal hacemos uso de esta metodología de intervención a nivel grupal porque pues también evaluamos el tipo de liderazgo que hay dentro de los centros de trabajo, cómo son las relaciones interpersonales, si existen conflictos relacionados con la comunicación, si no hay trabajo en equipo, etcétera. Entonces, también podemos intervenir a nivel individual, ¿no? Que tenemos que atender problemáticas familiares que se puedan pues brindar la atención sea dentro o fuera de la empresa, porque como pues nosotros bien sabemos, siempre hacemos uso o generamos redes de apoyo externas a nuestros centros de trabajo para poder realizar canalizaciones de acuerdo a la necesidad del colaborador. El objetivo del trabajo social en empresas es, pues tenemos que generar procesos de desarrollo que impacten en una mayor productividad.
obviamente estos procesos que van en atención directamente de los y las trabajadoras por medio de conocimiento de factores socioculturales de la organización y de sus trabajadores, así como la puesta en práctica de programas de atención social, es decir, ¿cómo vamos a generar estos procesos de desarrollo? Pues primero tenemos que conocer finalmente pues a nuestra población, ¿no? Con la que vamos a trabajar. Entender que más en los centros de trabajo que son empresas grandes, pues que participan o trabajan personas que provienen de diferentes contextos sociales, es decir, diversas comunidades. Entonces tenemos que entender e inmiscuirnos un poco en entender toda esta parte social y como la carga cultural que trae cada uno de nuestros colaboradores, entendiendo que es un factor también determinante para la posible existencia o no de problemas dentro o necesidades dentro de nuestro centro de trabajo. Es decir, pues entendemos al ser humano como un ser biopsicosociocultural, ¿no? Entonces, pues consideramos la importancia de brindar también a los y las trabajadoras un espacio óptimo con las condiciones necesarias para que desarrolle su actividad laboral. Sabemos que eso va a impactar en su estabilidad, en su productividad, pero también entendemos que el individuo requiere mantener una estabilidad no solo a nivel laboral, sino que entiende o entendemos que requiere estar bien en los distintos sistemas en los que se desarrolla. Para esto tenemos que partir pues del estudio de nuestro centro de trabajo, ¿no? Entender con quién, cuáles son esos elementos importantes que se conjugan dentro de los centros de trabajo y, por ejemplo, aquí entender a la empresa como una comunidad socioproductiva en la que se conjugan tres elementos muy importantes, que es el hombre, las y los trabajadores, y entendemos que este es un elemento básico e indispensable y por ende al que se le tiene que brindar atención. Entonces, una atención pues especializada de acuerdo a las necesidades que puedan tener. Otro elemento importante es el espacio o contexto, como ya lo decía, las instalaciones en las que van a desarrollar su trabajo, los espacios tienen que ser óptimos para el desarrollo de sus actividades. Y también otra que es si cuentan con las máquinas y herramientas necesarias para poder desempeñar su actividad de una forma adecuada. También me interesa hablar acerca de como de las concepciones comunes que tenemos de la empresa, ¿no? Entendemos que es una unidad económica de producción de bienes o servicios, sea a nivel un negocio pequeño o un gran negocio. Entonces se va a producir algún bien o servicio. Vemos a la empresa también como una entidad donde se conjugan recursos para la producción pues, de esos bienes y servicios. Hacen uso de materias primas, materias brutas, etc. El centro de trabajo para la obtención de un salario. Sabemos que el trabajo es parte fundamental de la vida de los seres humanos. Incluso el trabajo nos da como esta identidad, ¿no? Pero como que el fin último que vemos es, o el principal, es la obtención de un salario. Vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de recibir un salario que, bueno, pues nos va a ayudar económicamente a satisfacer otras necesidades fuera de nuestro trabajo. Sin embargo, pues aquí venimos como a darle esta perspectiva social a la empresa, como vemos a la empresa como un contexto donde además de producir bienes y servicios, producimos relaciones sociales, que va a ser inevitable, ¿no? Al entrar en contacto el espacio de trabajo, en la maquinaria y herramientas y el elemento básico que es el capital humano, de forma natural se van a producir relaciones sociales en la que la cultura, las actitudes y valores van a permear en cómo se vayan a dar o desarrollar estas relaciones, ¿ok? Van a surgir, por ende, necesidades y problemas y vamos a verlo también a la empresa como una oportunidad de desarrollo individual y colectiva, porque como les decía, al ser el trabajo una parte de como la columna vertebral de la sociedad, pues obviamente siempre vamos a tener que desarrollarnos productivamente, ¿no? Nos preparamos para desarrollarnos productivamente, para vender nuestra fuerza de trabajo y obtener un salario, ¿no? Pero a su vez
pues el trabajo también nos genera esta satisfacción y como lo vemos como estos espacios de desarrollo profesional, pues para cumplir diversas metas y objetivos dependiendo de cada uno de los seres humanos. Entonces vemos estas oportunidades de desarrollo individual y pues colectivo. También desde esta perspectiva social en la que se ve a la empresa, pues entendemos que son un espacio de comunicación e intercambio. ¿Qué factores sociales van a determinar la productividad dentro de la empresa? Entendiendo que estos factores van a permear en el desempeño de los sujetos sociales, pues serán la cultura, la familia, la estructura organizacional, si existen incentivos, las relaciones humanas, la comunicación, la educación, la salud. Todos estos factores sociales van a determinar la productividad dentro de la empresa, ¿no? Si tengo un trabajador sano, si fomento relaciones sociales sanas en las que exista comunicación, bueno, todo esto va a permear para la productividad de cada uno de los colaboradores. Entonces, entendiendo esta perspectiva social que debemos de tener de la empresa, pues empezamos o cuando nos insertamos en el campo empresarial, las y los trabajadores sociales, pues tenemos que intervenir, como les decía, ¿no? Que generalmente hacemos uso también de la metodología tradicional de trabajo social. Entonces, al entender que estos tres elementos que yo mencionaba entran y se empiezan a conjugar, es decir, a partir de que mi sujeto o mis sujetos sociales entran en relación con este contexto determinado que son los centros de trabajo, pues al entrar en relación y hacer uso de maquinaria y demás procesos productivos que empiezan a desarrollarse, pues pueden surgir necesidades o problemas. Es cuando se genera lo que es una necesidad social dentro de los centros de trabajo. Es ahí donde, como trabajadoras y trabajadores sociales, pues intervenimos, ¿no? Haciendo una investigación acerca de qué es lo que se requiere, qué necesita nuestro sujeto o sujetos sociales con los que vayamos a intervenir. Pero sobre todo, como lo plasmo aquí en este esquema que les estoy presentando, para mí es sumamente importante y creo que para todos nosotros sabemos que es de mucha relevancia fomentar la participación activa del usuario o usuarios con los que estemos interviniendo. ¿Para qué? Para poder hacer efectiva nuestra intervención social y poder generar ese cambio social que pues traiga cosas positivas para generar pues el cambio deseado. Entonces, por ejemplo, haciendo uso de esta metodología de intervención tradicional como es el caso, grupo y comunidad, por ejemplo, en el trabajo social de casos, ¿qué hacemos dentro de la empresa? Pues atendemos las necesidades individuales. Tenemos realizamos la orientación, la canalización a servicios cuando es necesario. Por eso la importancia de que como trabajadoras y trabajadores sociales siempre contamos con estas redes de apoyo institucional externas, ¿no? A nuestro centro de trabajo, porque tenemos que identificar si lo que tenemos que atender o la necesidad o problema del usuario se puede atender dentro de la empresa, pues sin mayor problema. Pero si tenemos que echar mano de otros recursos o tenemos que canalizar a nuestro usuario, pues entonces hacemos uso de estas redes de apoyo institucionales para canalizar al servicio que requiera nuestro usuario. Obviamente vamos a dar un seguimiento para corroborar que el usuario esté acudiendo activamente, dependiendo de lo que requiera, y finalmente hasta dar un cierre, ¿no? ¿Qué nos va a decir que fue una intervención exitosa? Pues que nuestro empleado sigue sin mayor problema desarrollándose dentro de nuestro centro de trabajo de una forma estable. Entendemos que a lo mejor el problema o necesidad con el que se presentó de manera inicial pues pudo ser atendido y por ende resuelto. Entonces, también aquí, ojo, vamos a tener muchas veces que gestionar la parte en relación con los jefes, ¿no? De acuerdo a sus superiores, del trabajo que esté desempeñando nuestro usuario.
entender si es alguien que rola turno, si tiene un trabajo de oficina, si va a requerir algún permiso para que pueda acudir a recibir la atención. Entonces vamos a sensibilizar, entrar con esta sensibilización, pues para que entendamos o poder gestionar los permisos necesarios para que nuestro usuario pueda hacer a salir y atender la necesidad que presenta, obviamente con nuestra orientación y a donde lo hayamos canalizado. Y pues en todo el proceso vamos a dar este seguimiento. En el trabajo social de grupos, pues realizamos muchas veces la mediación en problemáticas emergentes en las diversas áreas o subgrupos que se forman según el proceso productivo de la empresa. Entonces, vamos a entender que muchas veces van a surgir problemáticas o discrepancias entre los colaboradores por temas de trabajo en equipo, por comunicación, una comunicación limitada. Entonces, tenemos que entrar a investigar mediante un estudio situacional qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las necesidades del área, de qué forma interviene también, o si es parte del problema el líder del área o el encargado, supervisor. Entonces vamos a incluir a todas las personas involucradas, vamos a dedicar tiempo según el proceso nos lo permita para atender y brindar alternativas de solución a el problema o necesidad presentada. Entonces siempre vamos a participar con esta sensibilización, sobre todo pues con estos temas que motiven a un ambiente favorable, laboral favorable. En cuanto al trabajo social comunitario, pues ya a nivel como organización, empresa, pues también desarrollamos programas o proyectos sociales en beneficio a los trabajadores que pues van a promover también un clima organizacional favorable, pero sobre todo también tenemos que fomentar la participación activa de todos los niveles jerárquicos. ¿Para qué? Pues para fomentar este sentido de pertenencia. ¿Cómo qué tipo de programas sociales podemos desarrollar? Pues hacemos énfasis en el cuidado de la salud, prevención de consumo de drogas, sobre enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenir. Entonces, muchas veces también o damos nosotros los temas en los que estemos capacitados o bien hacemos esta gestión en la que vengan externos a impartirnos la capacitación sobre estos temas y actividades en las que los trabajadores y trabajadoras puedan participar y puedan ser orientados, entonces, y que puedan permear también en esta a nivel laboral para que pues contribuir a su estabilidad, ¿no? Con estos programas sociales que pues son en beneficio de todos los trabajadores. Hacemos uso de diversas técnicas, instrumentos y pues herramientas propios de nuestra profesión. Hacemos uso de entrevistas, de estudios socioeconómicos, evaluaciones o los estudios situacionales que les comentaba. Realizamos o hacemos uso también de muchas técnicas de integración grupal, sobre todo para aterrizar los temas que les comentaba acerca de la participación, el trabajo en equipo, cohesión grupal. Pues muchas veces damos como la información, orientamos a los grupos de trabajo, pero hacemos uso de estas técnicas de integración grupal pues para que vayan aterrizando los temas vistos y que ellos participen de una forma activa. Considero que las técnicas de integración grupal son de suma importancia, que echemos mano de ellas para poderlas implementar y aterrizar los temas que podamos impartir pues de una forma más dinámica en la que los trabajadores puedan participar. Pues lo que les comentaba, creamos e implementamos y también pues evaluamos proyectos y programas sociales para todos, destinado a todos los colaboradores. ¿Cómo el trabajador social o de qué manera puede impactar la intervención de un trabajador o trabajadora social de forma positiva dentro de la empresa? Bueno, pues porque con las acciones ya mencionadas, al brindar atención individualizada, grupal y a nivel comunitario, pues los trabajadores empiezan a ver este compromiso social que hay con ellos, ¿no? Entonces, esto también motiva a generar este sentido de pertenencia, porque entonces ellos entienden que la empresa también destina, pues no solo capital, sino también este tiempo para establecer una figura como lo es el trabajador o la trabajadora social,
que finalmente es como esta área también de soporte para atender otro tipo de necesidades que a veces no tienen o incluso sí van a tener que ver con su proceso de trabajo. Cuando se trata de una enfermedad, de alguna situación, perdón, familiar, bueno, pues es entender que nuestros colaboradores allá afuera también tienen una vida, tienen una familia y que finalmente todas esas relaciones que forman al exterior de los centros de trabajo, pues pueden permear de alguna manera en su estabilidad y su productividad dentro de la empresa. Entonces, los colaboradores empiezan a entender que también nos ocupamos de su estabilidad a nivel pues emocional y de su salud, porque pues finalmente si tenemos un colaborador sano físicamente, sano mentalmente, que le brindemos como estos espacios en los que pueda conciliar los tiempos trabajo-familia, pues va a desarrollarse de una manera óptima y va a ser productivo y se va a sentir pues satisfecho con su trabajo. Era lo que les comentaba, podemos motivar esta estabilidad laboral de los trabajadores en ambientes de trabajo sanos que pues propicien estos espacios seguros para los trabajadores. Si ya se encargan de brindarles un equipo de protección personal, el herramental necesario de protección para que realicen sus actividades, pero pues además hay alguien que también se encarga de brindar esta orientación con un enfoque más social, pues finalmente también propicia estos espacios, ¿no? En las que se promueve un liderazgo positivo, identificar cuando hay algún problema en cuanto a las relaciones jerárquicas, que hay un líder que realmente se comporta como un jefe de manera punitiva y bueno, no se trata tampoco de castigar, identificar y castigar, sino de trabajar en conjunto para desarrollar estas habilidades de liderazgo y que puedan permear para que haya un mejor trabajo en equipo. Cuando tenemos también trabajadores felices que sin problema pueden conciliar sus tiempos de trabajo con la familia, que mis situaciones laborales no afectan a mi nivel familiar o viceversa, que no aplicamos esta parte como de la puerta para acá del trabajo, te olvidas de tus situaciones y tienes que cumplir, ¿no? Sino que entendemos o finalmente sensibilizamos esta parte pues de que es importante saber que somos seres humanos y que puede haber situaciones allá afuera que pueden permear en nuestra estabilidad y que por ende también en mi productividad. Entonces, cuando intervenimos de esta manera, pues ellos también se van a sentir felices y satisfechos con el poder conciliar con estos tiempos trabajo-familia. Contribuimos también a disminuir problemáticas de salud como estrés que impacten a nivel social y familiar. Con la intervención de un trabajador o trabajadora social dentro de la empresa, pues obviamente y con las acciones ya descritas anteriormente, se pretende evitar la aparición de estas enfermedades laborales, como el estrés laboral, como el síndrome del burnout, del síndrome del quemado, que finalmente hoy en día, pues desafortunadamente aún con todas estas legislaciones, vemos que pues o escuchamos noticias de que va en aumento. Entonces, ¿qué tipo de condiciones de trabajo le estoy ofreciendo a mis colaboradores? ¿Cuál es la cultura organizacional? Entonces, con el desarrollo o la implementación o la intervención, perdón, de un trabajador social, pues podemos disminuir estas problemáticas, contribuir a disminuir estas problemáticas que pueden aparecer en algún momento y que pues de alguna manera también afectan a nivel social y familiar. Incluso somos este canal para recabar información sobre la satisfacción o insatisfacción de los y las colaboradoras respecto a las condiciones de trabajo, incentivos y ambiente laboral. Ellos ubican una figura en la que pueden ir y depositar el cómo realmente se sienten en su entorno laboral. Entonces, pues somos también este canal para recabar esta información, ¿no? Entre los trabajadores e incluso las gerencias. Y pues en general nosotros podemos ofrecer esto a las empresas y pues creo que podemos permear de una manera muy positiva porque somos un profesional idóneo, contamos con las habilidades sociales y técnicas para poder adentrarnos dentro de estos campos empresariales y pues generar realmente un impacto positivo. Ahora,
voy a pasar a hablar un poco acerca de lo que es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Lo voy a abordar como de una manera muy general y pues va muy ligado también con lo que nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales podemos realizar, porque se centra en lo que son los factores de riesgo psicosocial. A partir de el 2015 que se integra este concepto al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, este concepto de riesgos psicosociales, pues es cuando empieza la implementación y el desarrollo de lo que fue el proyecto de norma 035, hasta que, bueno, en el 2018 fue aprobada ya oficialmente como una norma y para entrar en vigor y ser aplicable a los centros de trabajo. Entró en vigor en 2 etapas. La primera fue en octubre del 2019, el año pasado, y la segunda está programada para octubre del presente año, porque pues se pretende como que entrar en estas 2 etapas para que fuera de una manera progresiva la implementación en los centros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los elementos para identificar, analizar y sobre todo prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Más adelante les voy a explicar de manera general cuáles son esos factores de riesgo psicosocial en los que se centra esta norma. El campo de aplicación de esta norma, a ser una norma de nacional, pues se aplica a todos los centros de trabajo que se encuentren dentro del territorio mexicano. Hace una distinción en cuanto a los centros de trabajo porque nos dice que los centros de trabajo que tengan hasta 15 trabajadores, centros de trabajo con 16 a 50 trabajadores y centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Se divide de esta forma o habla con esta división porque la norma cuenta con guías de referencia, es decir, diversos cuestionarios, obviamente para evaluar estos factores y el contexto organizacional, para poder evaluarlos. Entonces trae una serie de instrumentos para medir y estos van a variar su aplicación según la cantidad de trabajadores que yo pueda tener. La norma nos va diciendo cuál le corresponde a cada centro de trabajo según la cantidad de empleados que tenga. Por eso es que se divide de esta forma. Los factores de riesgo psicosocial en los que se centra la norma 035 son 7 específicamente. ¿Cuáles son? El primero son las condiciones del ambiente de trabajo, cómo se encuentra, el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo, si son las adecuadas, si tengo la instalación adecuada, lo que les decía, la ventilación, una temperatura adecuada, etcétera. Como todo este espacio físico en el que yo puedo desarrollar mi trabajo. Va a evaluar esta parte. El segundo factor de riesgo psicosocial son las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo se dividan de forma equitativa y que pues también no excedan la capacidad del trabajador. El control que se tiene sobre el trabajo es otro factor de riesgo que se va a medir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tanta autonomía tengo yo para poder desarrollar mi actividad laboral? ¿Qué tanta capacitación me brinda la empresa para poder desarrollar sin mayor problema mi actividad de forma correcta diariamente, pues? Entonces, el control sobre trabajo se va a evaluar, ¿no? ¿Qué tanto se me permite incluso a mí decidir sobre mis actividades, en cómo lo puedo hacer o si puedo incluso hasta cierto punto modificar algo? Ojo claro, con la debida capacitación. 4. El cuarto factor de riesgo psicosocial. Jornadas que excedan lo establecido a la ley. Como saben, la Ley Federal de Trabajo nos establece bien cuáles son los horarios e incluso cuando se trata de tiempo extra, cuál es el tiempo determinado pues que se puede considerar como tiempo extra, cómo es que se pagan. Es decir, que los centros de trabajo no excedan con las jornadas laborales, con turnos de trabajo relación de turnos de trabajo que permitan el descanso de los trabajadores y que no sean tan cambiantes de tal manera que pues nos puedan generar afectaciones a nivel físico y que pues dañen nuestra salud.
Otro factor de riesgo psicosocial es la interferencia en la relación trabajo-familia, que es lo que les comentaba. Cuando mi trabajo ya excede mi capacidad e incluso tengo que atender cuestiones laborales, cuando estoy desarrollando mis actividades con mi familia, que estoy disfrutando de mi tiempo libre, que tanto puede intervenir mi trabajo con mi tiempo en familia. Entonces todo esto lo va a evaluar la norma. El factor de riesgo psicosocial número 6 es el liderazgo negativo y relaciones negativas que se puedan dar dentro del centro de trabajo, ¿no? Porque sabemos que cuando tenemos un liderazgo negativo y relaciones poco sanas dentro de nuestro contexto laboral, pues también genera esa insatisfacción y ese agotamiento dentro para que permee en nuestra productividad. Entonces eso también va a evaluar la norma. La violencia laboral, entendida como aquellos malos tratos, humillaciones que pueda haber dentro del centro de trabajo, nos dice también la norma que tenemos que destinar los procedimientos para que puedan levantarse denuncias en caso de que existiera algún acto de violencia en contra de alguno de los trabajadores o incluso que ellos lo presencian, ¿no? Ojo, y es importante también, para efectos de esta norma, nada más como lo comento, no considera la violencia sexual. Entonces, aquí no entraría como ese rubro, sin embargo, es importante también considerar que tendríamos que establecer como estos procedimientos para actuar, saber cómo actuar en caso de presentarse alguna situación así dentro de nuestro contexto laboral. Entonces, en general, esos son los 7 factores de riesgo en los que se centra esta norma. También, pues como se los dije, como dice el objetivo, mide lo que o propicia, o busca propiciar un entorno organizacional favorable. Entonces va a medir también esta parte y va a medir aspectos como el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa, la formación para la adecuada realización de tareas encomendadas, lo que les decía, si existe una adecuada capacitación, inducción sobre temas de seguridad, sobre los procesos de trabajo que se llevan a cabo dentro de la empresa, si existen o no existen. Si hay una definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, es decir, si desde que yo entro también hay una definición exacta de cuáles van a ser mis actividades o si diariamente yo llego y realmente mis actividades son muy variadas, a veces sé qué voy a hacer o no, esto también pues puede impactar de alguna manera negativamente a los trabajadores. Entonces va a medir si tenemos esa definición precisa de responsabilidades, si existe una participación proactiva y comunicación entre los trabajadores o realmente desarrollamos nuestra actividad en ambientes hostiles, en donde la comunicación sea nula. Entonces esto es lo que se pretende pues también evaluar en esta parte del entorno organizacional. Si hay una distribución adecuada de cargas de trabajo que va relacionada con uno de los factores de riesgo que les comentaba, pues obviamente que siempre estemos apegados conforme a lo que establece la Ley Federal de Trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño que pues actualmente es muy importante que exista dentro de los centros de trabajo. Entonces, en general, eso es lo que va a evaluar la norma, esos 7 factores de riesgo y el entorno organizacional. ¿Ok? ¿Cómo son las etapas de aplicación? Bueno, en general es el contenido de la norma en relación a lo que les comentaba de las etapas de aplicación, que son 2. Nos decía que la primera etapa, que como les comentaba fue a partir de octubre del 2019, en esta primera etapa nos exigía que teníamos que crear una política que estableciera las medidas de prevención de factores de riesgo psicosocial, obviamente que fuera adecuada a nuestro centro de trabajo, y también pedía que hiciéramos la identificación de trabajadores que estuvieron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, entendiéndose como un acontecimiento traumático severo como aquel accidente o situación que puso en riesgo la vida incluso del colaborador o de quienes lo presenciaron, como lo pueden ser incluso algún accidente dentro del trabajo, algún asalto en el trayecto del trabajo a la casa o viceversa. Entonces nos pedía identificar los trabajadores que pudieron haber estado expuestos a estos acontecimientos para que pudieran ser canalizados para su atención. También en esta primera etapa teníamos que hacer la difusión de la información de la norma 035, darla a conocer a todos los colaboradores
y bueno, en general era lo que teníamos que hacer en esta primera etapa de aplicación. En la segunda etapa de aplicación, que fue a partir de octubre o que tenemos que dar cumplimiento hasta octubre de este año, de 2020, tenemos que hacer la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, aquí ya comprendía lo que era la evaluación, la aplicación de los cuestionarios o las guías de referencia que les comentaba, para identificar si salíamos en rojo en alguno de estos factores de riesgo psicosocial, y sobre todo qué medidas y acciones de control íbamos a tomar para atenderlos, y también las medidas preventivas, pues para evitar que alguno de los factores psicosociales en los que no hayamos salido en rojo pues también se desencadenaran. Y también nos pide que a partir de esta segunda etapa se tuvieran que aplicar exámenes médicos y pues obviamente sus respectivos registros. Es importante comentar que quizás muchos centros de trabajo ya aplicaban diversas acciones en relación a esta norma, pero que pues ahora cuando surge y establece cuáles son los factores de riesgo, pues nada más lo que podemos hacer es integrar esas acciones a nuestra política de prevención para dar cumplimiento con lo que requiere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la norma 035. De manera general, muy general, eso es lo que es la norma. Si les llegara pues a interesar, yo les invito a consultarla, la norma 035, y pues poder checar todo su contenido para mayor información. Bueno, de manera muy general, eso es como lo que yo quería compartir con ustedes acerca de nuestra intervención como trabajadoras y trabajadores sociales en el sector privado. Espero que sea de utilidad o que les genere inquietud incluso para seguir investigando un poco más. Por mi parte, yo quiero dejarles unas ligas de algunos videos cortos respecto a lo que es el entorno organizacional favorable, pero también me gustaría dejarles una liga sobre una página que trae una vasta cantidad de técnicas para implementar en sesiones grupales, técnicas de grupo, y que creo que nosotros echamos mucha mano de este tipo de técnicas para aplicar dinámicas. Entonces que pueden consultarla y pues digo, a mí me ha sido de mucha ayuda, entonces espero que a ustedes igual les pueda servir. Son dinámicas acordes al trabajo en equipo, comunicación asertiva, la empatía, un sinfín de temas con los que podemos abordar lo que son las habilidades para la vida. Entonces me gustaría dejárselos para que pudieran consultarlo si es de su interés. Y bueno, pues de manera general es como mi aporte, y pues entender que como trabajadores sociales somos una profesión que sin mayor problema puede insertarse en este campo empresarial, y que podemos brindar muchísimas acciones positivas que impacten en la productividad de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ir y brindar pues finalmente este enfoque humano, que brindará una atención a las y los colaboradores para fomentar sobre todo espacios de trabajo donde se desarrollen pues relaciones sanas, y que pues sobre todo tener trabajadores felices, ¿no? A gusto, satisfechos con el trabajo que pueden desarrollar. Agradezco muchísimo al Colegio Nacional de Trabajadores Sociales por brindar esta oportunidad, estos espacios para poder compartir esta experiencia con ustedes. Por mi parte es todo, y bueno, pues les dejo también mi red social por si yo puedo apoyar en algo, o finalmente para ponernos en contacto respecto a estos espacios en los que podemos incidir como trabajadoras y trabajadores sociales. Les doy las gracias por haberme acompañado y haber llegado hasta aquí conmigo. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy tendremos con nosotros a la licenciada Alejandra de Santiago, la cual es una destacada afiliada del colegio y trabaja directamente en el trabajo social empresarial, y nos impartirá el día de hoy la conferencia Gestión Social para la Salud en el Trabajo. Nosotros y nosotras estamos conscientes de que salen nuevas normas para intervenir directamente en esta área empresarial, como la NOM 035, la cual analiza, identifica y previene situaciones psicosociales que surgen en cualquier institución empresarial. Por ello, es un área de oportunidad. El colegio siempre estará a la vanguardia de estos temas. Y recuerden, solamente juntos
podemos fortalecer al gremio. Gracias por estar con nosotros.